no hubiera querido yo usar parte de mi tiempo en hacer aclaraciones elementales. Una fundamental, en contra del maniqueísmo absurdo. Decía George Bush cuando declaró la guerra de Irak, quien no está conmigo está con los terroristas. Bueno, aquí en esta nueva versión nos dicen, quien no está con Televisa está con Carlos Slim, y yo quiero rechazar tajantemente eso. Hicimos una reforma constitucional donde nos poníamos por encima no solo de esos dos grandes colosos, sino de todos para generar competencia. Entonces, rechazo eso que algunos están usando para descalificar a los otros y que evita que entremos a los temas de fondo. Segundo, algo que no debiera aclarar y menos a legisladores porque lo conocemos. Esto, para los que están fuera, nos dicen, ¿cómo es posible que voten en contra de que no haya costo adicional por larga distancia o para que los usuarios ahorren recursos y conserven el dinero de prepago y no se les vaya, etcétera? Bueno, somos legisladores y conocemos el proceso parlamentario. Si pudiéramos partir en tres y decir, votemos por telefonía, votaríamos a favor, pero aquí estamos discutiendo algo que engloba mucho más otras cosas. Estamos de acuerdo en lo de la larga distancia, qué bueno en la telefonía, aplaudimos eso, pero vamos a votar en contra por lo que le falta, porque no solo es telefonía, también es televisión. Ese era nuestro gran compromiso, por eso es que lo estamos haciendo. Ojalá se pudiera y ojalá el reglamento nos dijera que vota a favor en lo general de una parte de la ley y en contra, y lo hubiéramos hecho, pero no desvirtuemos el debate entre nosotros, dándole carne, por cierto, a un linchamiento mediático que es de un México que ya no debiera ser, porque este México que queremos construir no es para manipular los argumentos contrarios ni para linchar, porque en muchas coberturas noticiosas lo menos que está es explicar por qué de nuestra posición. Diré, en términos generales, hicimos en la reforma constitucional, hicimos los planos de un gran rascacielos, y aquí en esta ley que tiene ventajas, tenemos 3, 4 pisos, faltan, pero además nos cambiaron el diseño, porque nosotros estábamos pensando en un país en donde hubiera pluralidad, diversidad, competencia en todos los puntos. Lo dice con toda claridad el segundo transitorio de la reforma constitucional. Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicio de datos deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y las telecomunicaciones, es decir, en todos los segmentos, en todas las ramas. Esa era nuestra intención, pero lo que vemos es una obra incompleta, que cambia el esquema, porque en un momento pareciera como que la apuesta conceptual es, tenemos a un fuertísimo competidor en Telmex, al hombre más rico del mundo, entonces a ese hay que desinflarlo, de acuerdo, a eso nos acordamos, a eso estábamos, pero no solo a él, a todos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces fortalezcamos al otro y que entonces la competencia sea entre dos titanes. Hagamos, para aquellos nostálgicos de la Guerra Fría, hagamos un mundo bipolar entre estos dos, y entonces hagamos dos luchadores de sumo y pongámoslos en el mismo peso y nos vemos a la salida, ¿no? Perdón, ese era el esquema que teníamos, esa es la concepción de país que tenemos, con dos grandes, no. Creo que estábamos apostando a la diversidad, a la pluralidad, a que todos vayan, a que no hubiera un poder tan grande, porque miren, yo no tengo nada personal contra ninguna de estas empresas, finalmente han contribuido al crecimiento de México, dan empleos, etcétera, pero nadie debe de concentrar tal poder. Cuando veíamos la concentración del poder en el presidente decíamos, eso es pernicioso. También la concentración de poder en cualquier consorcio, sea cual sea, es perniciosa. No porque sean buenos o malos, no es que el monopolio bueno y el monopolio malo, sino que la concentración de poder en sí misma es perniciosa. No ayuda a la democracia, no ayuda a la institución. Vean, insisto, las notas periodísticas y digan si no tuvieron un déjà vu a 1988, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto, celebro todas las ventajas para los usuarios en telefonía, claro, pero ahora veamos cuáles son las ventajas para los usuarios de televisión. Uno ve y dice, a ver, y para los televidentes, el Moss Carry, Moss Offer, muy bien, pero perdón, ahora resulta que los artículos 27 y 144 de la Ley de Derechos de Autor impone
que se le paguen derechos de autor por la retransmisión. Entonces ya no va a haber Mosca Harry, Software gratuito, ¿no? Es una simulación, ¿no? Entonces, el único ventaja que tenías tampoco existe, lástima, Margarito, ¿no? ¿Y cuáles son las otras? Perdón, se va a poder la televisión va a poder concentrar más. Ahí está el noveno transitorio que permite al que discutamos, por lo menos al que tiene 60% de la audiencia, poder comprar más cadenas de cable sin ni siquiera la autorización del instituto. Lo estamos fortaleciendo, ¿no? Pero ¿y qué? ¿Y ventajas para la audiencia cuál? Ah, sí, van a tener más comerciales. Ahora van a haber más comerciales. Esas son entonces, mientras vemos puras ventajas para los usuarios de telefonía, y qué bueno, para eso es la reforma, vemos la televisión y no encontramos esas ventajas. Ese me parece que es el problema. Y además, algunas otras cosas que pusieron que no estaban en la reforma constitucional, por ejemplo, la Segov se nos volvió a colar. No estaba. Ahora la Segov no solo va a supervisar, puede sancionar a cualquier medio de comunicación. Y díganme si ese no es un instrumento de control político que queríamos evitar al dejarle todas esas facultades al IFT. Entonces, por todos lados vemos que hay cosas que no se cumplieron. Ojalá pudiéramos votar solamente esto. Y ojalá pudiéramos ser colegisladora. Y aquí mi discrepancia con mi amigo Homero de Rivera. Él dice, llevamos mucho tiempo discutiendo, es cierto, está discutiéndose. Lo que no hemos hecho es discutir como Cámara de Diputados, como institución colegisladora, cómo mejoramos esta minuta, discutirla y superarla. Y para eso 24 horas no es suficiente y esta reunión no es suficiente. Por eso pido que haya una mesa de trabajo para que podamos sentarnos y ver cómo mejoramos y podemos encontrar estos. Y termino con el asunto de preponderancia, que es el punto. A mí me queda claro que… Le suplico al orador concrete. Sí, termino. Gracias. Y aquí incluso voy a hacer una propuesta para ver si podemos encontrar una salida, ¿no? Aquí está, a mí me queda claro que el espíritu era generar competencia en todos lados. Pero entonces, la figura que se crea, que es una invención mexicana que no existe en ningún mundo, es la preponderancia, que es expedita, es inmediata. El otro, lo que existe en la ley de competencia económica, que se llama agente con poder sustancial de mercado relevante, que ese existe, por supuesto, pero ese no es expedito, ese es litigioso, ese es incierto, no sabemos cuándo ya. Entonces es como jugarnos el dedo en la boca y decir, pero está el agente con poder sustancial y ahí lo van a agarrar. Entonces yo les hago una propuesta, a ver si con eso podemos buscar avanzar, para que haya medidas asimétricas y lo que nos interesa es la competencia. Tiene razón el presidente de Radio y Televisión, Federico, tiene razón, cuando nos dice que en el artículo 39 transitorio… vuelvo a solicitar respetuosamente al orador… Es la propuesta, presidente, estoy haciendo una propuesta. Ya que no va a haber reservas, porque aquí no las podemos discutir, quiero poner una propuesta sobre la mesa. En el 39 se pone un plazo para que inicien las investigaciones por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones de quién es el agente con poder sustancial de mercado relevante. Y se pone un plazo de inicio, 30 días. Bueno, si no queremos que esto se vaya a las calendas y simplemente jugar y decir, bueno, ahí por este procedimiento litigioso, yo les hago una propuesta y a lo mejor puede transitar. Pongámosle plazo de término. Pongámosle un plazo de término para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determine quién es agente con peso sustancial en mercado dominante. Pongámosle el plazo de fin. Aquí está el plazo de inicio, porque igual y pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, y a lo mejor cuando resuelva ya ni siquiera es pertinente. Si le ponemos un plazo de fin a esto, entonces podremos decir que estamos hablando en serio. Si no, lo estamos jugando con el dedo en la boca. Lo digo con mucho respeto. Hay muchas otras cosas que hubiera querido decir, pero